Nos ha dicho amigos o por internet que podría ser que pudiéramos tener algún problema. ¿Por qué tratamos de tapar el sol con un dedo? La gente te toca la piel y el pelo y para los ojos tiene miedo entonces. Ruteros, llegamos a Samaná, o como muchos le han apodado, el capricho de los gringos. Este lugar en el Caribe cada vez está trayendo a más personas del extranjero. Personas de Europa, América y algunos de Asia son los que coronan los primeros lugares en esta fila. Y no solo para turistear, sino también para vivir. ¿Pero por qué? ¿Qué ofrece Samaná que hace que los extranjeros quieran vivir aquí? ¿Serán las personas de Samaná? ¿Será que vienen por esa naturaleza provocadora? ¿O será por esas sustancias que nos hacen a todos felices? Bienvenidos a otra ruta. Samaná es una provincia de la República Dominicana que cada vez se está haciendo más famosa entre los norteamericanos y europeos. Hoy en día es el hogar de una vibrante comunidad de residentes y expatriados de todo el mundo, incluyendo a gente de Italia, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Reino Unido y hasta Polonia. Para entender el porqué tienes que saber qué es lo que ofrece esta provincia que la hace tan atractiva. Así que empezaremos nuestro recorrido por uno de los lugares más hermosos de Samaná. Esto es uno de los lugares más visitados en Samaná. Cuando ustedes vienen en la mañana, el sol saliendo, la vista es hermosísima. Es mejor que ustedes lo vean. Pero no creo que todo esto sea suficiente para que muchas personas dejen sus países y quieran establecerse aquí. Claro que no, porque Samaná tiene un montón de cosas para ofrecer. Y un ejemplo lo encontramos aquí en este lugar, Las Terrenas. Esta comunidad se distingue de otras ciudades de la República Dominicana por la fuerte presencia europea, porque por si no lo sabías, muchos de los expatriados europeos y norteamericanos están saliendo o están casados con dominicanos. Así que no te sorprendas si andas por acá y encuentras productos internacionales como la salchicha alemana, queso suizo, pasta italiana y bagels franceses. ¿Qué es lo que más te gustó de la República Dominicana? Creo para Las Terrenas ahora. Ahora, Las Terrenas es más que un pequeño pueblo en donde los expatriados pasan el rato, porque aparte de los productos también puedes encontrar un sinnúmero de negocios de expatriados. Y como si eso fuera mucho, los precios de muchas propiedades también son bastante asequibles. Y claro, fuera de Las Terrenas los precios pueden llegar a ser aún mucho más económicos. Bueno, aquí nos encontramos actualmente de camino a Boca del Diablo. Es un camino bastante tenebroso. Yo estoy arriba del carro, hay muchos huecos y muchos árboles y el camino parece cada vez que se vuelve más angosto. Dios mío, haciendo de todo para agarrar una buena toma. Ahora nos encontramos en la boca o la garganta del diablo. Este nombre se le adjudica a este lugar porque por las montañas que ustedes ven aquí. ¿Qué pasa debajo de mí? Debajo de mí o atrás de mí, como ustedes pueden ver aquí, hay un hoyo no tan grande, pero el mar se entra por ahí. Y lo que pasa es que el mar, cuando está bravo, choca con las rocas, ocasionando eso que ustedes acaban de ver ahí. Y puede llegar a ser un poco peligroso. Así que cuando vengan por aquí, tengan mucho, pero mucho cuidado. Vamos, Emily, por una dura. Sí, pero está en la piedra. Es un terreno, miren, muy interesante. O sea, caminar por aquí es un poquito incómodo. Por otro lado, algo que no te puedes perder cuando vienes aquí y que sin duda tienes que disfrutar es de esta vista. Bueno, después de haber vivido esto, nos encontramos a unos turistas en este lugar tan lejos de todo. Así que decidimos aprovechar la oportunidad y preguntarles: Cuéntame ustedes, ¿por qué Samaná? Samaná más que nada y sobre todo por la naturaleza que hay por aquí, porque estuvimos unos días en Punta Cana y es diferente, nosotros buscamos algo diferente, que salga de lo común y que podamos pasárnoslo muy bien. Nos ha gustado también pues un poco ver la cultura así más, por decirlo más local, con pueblos más locales y con viviendas más locales. Sí. ¿Y han tenido la oportunidad de mezclarse con los locales también? Sí, nos han invitado a tragos, hemos estado charlando, muchas risas, son gente muy divertida. Y la verdad es que muy bien. Samaná no deja de sorprender, porque desde un extremo hasta el otro hay joyas que valen la pena visitar.
Y otra de ellas es un lugar que tiene como nombre Las Galeras. Y vinimos aquí para llegar a una de las maravillas escondidas de esta provincia. El lugar ideal para escaparte con tus amigos, pareja o la familia completa. Bueno, aquí estamos en Las Galeras. Aquí puedes visitar varias playas. Cada playa para mí tiene su propia característica. Siempre pregunten cuáles son las mejores playas, dónde ir. Ahora, la mejor forma de llegar a la mayoría de estas playas es con una lancha. Así que cuando llegues a la bahía de Las Galeras, no te sorprendas, porque muchas personas se te van a acercar. No te quedes con el primer precio que te tiren, negocia siempre. Ahora, para que puedas ver el encanto que tiene cada playa, te recomendamos que visites varias y no solamente una. Pero en vez de explicarte, ¿qué tal si te lo mostramos? Playa Rincón, una de las playas más hermosas de acá de Samaná. Y aparte de la playa hermosa, señores, aquí tenemos un río loquísimo. ¿Por qué? Porque este río, aparte de que el agua es cristalina, es muy refrescante. Señores, miren, todo esto que ven acá es completamente azul, transparente, y eso se debe a que la arena es blanca. Parece que la arena de la playa se ha llegado a meter aquí en el río. Y señores, es hermosísimo. Para mí es uno de los lugares favoritos para visitar aquí en la República Dominicana. Aparte de eso, aquí tú encuentras manglares y diferentes tipos de cosas. Hay un bote que puedes tomar que te dan un tour por el río casi completo y ves otros lugares hermosos dentro de ese río. Así que si vienen para acá, señores, no dejen de visitar este río, que vale la pena. Cuéntame algo, Fabio. La República Dominicana es un lugar hermoso y Samaná tiene su plato aparte. Sí. ¿Cuáles son las playas, según tú, las más lindas y cuáles son las playas que más piden por aquí? Le gusta mucho Rincón, porque es una playa muy famosa. Playa El Bremán, playa Frontón, pero de recomendación para bañarse, buen servicio, buena comida, Playita. Fabio, muchísimas gracias. Dile algo a esa gente. Señores, vengan a visitarnos, tenemos la playa Frontón, muy buena playa para hacer snorkeling. Y suscríbanse y dejen su comentario. Bueno, aparte de esas playas que seducen a cualquiera y esa naturaleza hermosa, también hay que decir que por lo general Samaná es muy segura. En realidad es una de las primeras razones por la que tantos extranjeros deciden vivir o invertir aquí. Los índices de criminalidad son mucho más bajos que en otros lugares de la República Dominicana. Y hace algunos años el gobierno creó una sección llamada CESTUR, con el objetivo de proteger a los turistas y mantener la seguridad. Por eso es que si conduces o caminas por diferentes lugares aquí en Samaná, es muy común que veas a policías allí para ayudarte si lo necesitas. Es muy difícil de haber delincuencia porque hay una calle. Aquí todo el mundo se conoce prácticamente. Aquí no conocemos. Si pasa algo, tú puedes buscar que hay una gente de fuera. Porque aquí la gente de aquí se conoce uno con otro. Mira, mi cuadro amanecen ahí y nunca la han tocado. Es un lugar muy tranquilo, el que quiera venir aquí que venga de visita, que verdaderamente se va a llevar una buena sorpresa al ver la belleza que tenemos natural. Ahora, también hay que decir que nunca está de más cuidarse. Aunque la República Dominicana tiene muchísimas cosas positivas, no podemos tapar el sol con un dedo. Nos ha dicho amigos o por internet que podría ser que pudiéramos tener algún problema. Que no me gusta mucho Santo Domingo porque es muy peligroso y hay un montón de barrios donde no puedes caminar y siempre tienes que cuidar que la gente no te roba y a veces la gente te toca la piel y el pelo y para nosotros tiene miedo entonces. Una alemana que viene a la República Dominicana para trabajar dice que no se siente segura, que tiene miedo porque la tocan, hacen diferentes cosas en la capital. Unos españoles que dicen que diferentes personas le advierten del peligro que corren en la República Dominicana. Es verdad que la República Dominicana es un paraíso, pero también es cierto que hay muchas cosas que suceden día a día que no son tan buenas. Y con esto literalmente queremos mostrar que sí, es verdad, hay sus cosas negativas. Al igual que en muchos países de Latinoamérica encontrarás pobreza, encontrarás corrupción, encontrarás delincuencia. En nuestro recorrido había muchos momentos en los cuales habíamos pasado por situaciones que nos atemorizaban. Literalmente pensábamos que iba a suceder algo. Y al final no fue así. O sea, mi consejo es el siguiente. Si vas a la República Dominicana, en nuestros videos podrás ver que es posible viajar, es posible conocer. Los dominicanos son un amor. Pero también es cierto que tienes que tener cuidado donde quiera que vayas, así que no confíes en todo el mundo. Pero que eso no te cohíba de conocer
este gran país. Ahora volvamos al tema. Aparte de que Samaná es sumamente segura, hay que decir que aburrirte aquí es muy difícil, pues cuando pienses que lo has visto todo, llegas a un lugar que es completamente diferente a todo lo que has visto anteriormente. Esta es Playa Frontón. Playa Frontón es considerada una de las mejores playas de la República Dominicana y es una de las playas con las aguas cristalinas y hermosas y con su arena blanquecita. Lo cual sería bueno si se puede mantener así, porque mientras nos preparábamos para salir de la playa veíamos como Pepe sacaba basura del agua y lo entraba a la lancha. Así que le preguntamos qué piensa de esas personas que dejan basura en la playa. Que son una balsa de puerco todito. ¿Por qué? Porque vienen en su casa, entonces ellos lo hacen eso. Si lo hacen aquí, lo hacen en su casa. Ustedes lo que son una balsa de perro, todo. Hablé yo. Suscríbanse al maldito canal. ¡Ay, Alesia, dale tranquilo! Emily, ¿qué es eso? Otra razón por la cual las personas emigran es que el estilo de vida es relajado, pues Samaná ofrece un estilo de vida tranquilo en el que se valora disfrutar de la vida y las relaciones personales. Aparte de eso, estamos hablando de un lugar que queda en el Caribe, así que si hay algo de lo que uno no puede quejarse es el clima, pues aquí el clima es cálido y agradable durante todo el año, lo cual es algo sumamente llamativo para aquellos que quieren escapar del frío y les gusta el senderismo. Un ejemplo de esto es el camino para llegar al Salto de Limón, uno de los atractivos más conocidos de Samaná, el cual implica una caminata a través de senderos naturales que atraviesan bosques tropicales y plantaciones. Ahora, muchos te harán creer de que es obligatorio usar un caballo para llegar a la cascada, pero no es así. Nosotros optamos por esta opción, pero para ser honesto, después de ver cómo era el camino que tenían que recorrer estos animales con alguien encima, nos arrepentimos. Bueno, aquí estamos en la primera parada desde que nos montamos en los caballos. Aquí ellos se quedarán descansando y cuando llegues a este punto también te darás cuenta que es el primer lugar de donde se puede apreciar la cascada. Este lugar cuenta con una cascada con más de 40 metros de altura que cae sobre una piscina natural. Pero sabes, eso no es todo. Déjame contarte algo más, pero vamos hacia abajo. Durante este recorrido, aparte del senderismo, también te encontrarás con joyas escondidas, lo cual para muchos visitantes y nativos es algo sumamente atractivo. Podrás encontrarte con muchos locales y guías con los cuales podrás aprender sobre la historia, la flora y la fauna de la zona. Ahora, como pueden ver, este recorrido se puede hacer tanto caminando como a caballo y este dura como de 1:35 a 40 minutos. La visita al Salto de Limón también ofrece la oportunidad de conocer y conectar con la cultura local de Samaná. Pero también te encontrarás con personas que vienen de diferentes partes de la República Dominicana para visitar este lugar. Oigan, que lo que estamos aquí en el Salto del Limón. Enfócame para allá, porque estén claro. Tienen que suscribirse, denle a la campanita como yo, denle like para que puedan venirse aquí. Pero ¿qué piensan las personas que nos encontramos acá del Salto de Limón? Este lugar me parece bonito por la cascada. Ok, ¿es tu primera vez aquí? Sí. ¿Es lo que te esperabas o es más? Más. Más. ¿Volverías a venir? No. ¿No volverías? No, porque hay que caminar mucho para acá. Y el Salto del Limón me parece fenomenal, una vaina bien. Lo malo es la trayectoria, tienen que bregarlo más bacano en verdad, porque se ve chiquiti. ¿Tú viniste con esa bicicleta caminando? Claro, pues sí. Ah, pero claro. Que tú eres de guerra. Bueno, yo primera vez que vengo, me siento feliz de la vida. Y cuando bajé sé que me digo, bueno, yo por aquí no voy a volver porque esto es demasiado lejos para mí. El que camina aquí a pie, es odio. Mi nombre es Dominga, la bebé leche. Ya entienden por qué tantos extranjeros eligen por Samaná, porque aparentemente aquí lo tienen todo, hasta para aquellos que les gusta la adrenalina. Llegamos a Zipline El Valle. Y vamos a ver cómo es. Yo estoy loco por hacer esto. Me gusta la aventura, me gusta la loquera. Supuestamente las vistas desde arriba son maravillosas. Así que vamos a llevarle con nosotros y ver cómo esto es realmente. Le van a sacar la mamacita a uno. Yo estoy aquí ahora con mucho ánimo, pero yo espero tener el mismo ánimo cuando me toque tirarme. Recuerden este momento, porque Paola, ustedes lo ven. Usted tiene que venir el zipline de Samaná El Valle, porque este es uno de los zipline más largos y con más estaciones que hay, más seguro.
Bueno, ahora estamos subiendo aquí al zipline. Vamos de camino por una ruta que decidimos subir en motor y así uno llega más rápido. Así que vamos a mostrarle un poco cómo se ve el camino. Nada, yo estoy viendo un precipicio grandísimo. Y nada, vamos a ver, miedo no hay. Vamos a ver cuando estemos deslizándonos por ahí. Ok, nos vemos del otro lado. Subir esta loma todos los días no tiene precio. Desplaza la cámara hacia allá y graba esa vista para que tú veas qué maceta de montaña en buen dominicano. Tengo miedo. ¿Pero por qué Chele tiene miedo? No sé. En 10 años laborando, 0 accidentes. Como puede ver, todo es doble. Los cables soportan 26.000 libras, que son súper seguros. Las poleas soportan 10.000. Tú verás en el transcurso qué es lo que es con esto, que esto es una bacanería. Llegó la hora de la verdad. Paola se va a tirar. Pero el ánimo que tenía al inicio desapareció por completo, de tal manera que no quería hacerlo solo. Tíralo, pues. ¡Ay, Dios mío! El otro. Tira el otro. Tranquila. Ay. Respira. 2. Muy difícil. ¡Eso sí! ¡Miren esa locura! Eso de cabeza llegó de mí. Señores, sobrevivimos a a la primera de 12. Ahora, son 12. como vieron, Sí, son 12. pero está chulo. Por ejemplo, en mi caso, yo me tiré con el chico, pero no era porque tenía miedo, sino porque él tenía miedo y no se quería tirar. Tira el otro. Tranquila. Bueno, por lo que veo es un sistema muy seguro, ya que cada vez que llegamos nos quitan de la cuerda, revisan todo nuevamente y vuelven y nos aseguran. O sea, no tengan miedo, vengan a esto. Y entonces acabamos, ¿sobrevivieron? ¡Sí! ¡Caigan otra vez! ¡Sí! Paola, dime tú. Señores, déjenme decirles que esto era una eternidad, como que no se acababa. Y cuando por fin le estoy perdiendo el miedo, me quedo a mitad de camino. Me puse a llorar, literal, estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Otra vez. ¡Lo hicieron! ¡Sí! Aunque para muchos Samaná es el lugar perfecto para vivir, no es el único lugar de la República Dominicana que está recibiendo a muchos extranjeros. Para saber por qué este lugar está seduciendo a tantos inmigrantes para llegar acá, dale clic aquí.